Vamos a trabajar en la parte para actualizar usuarios. Recordemos que en el listado tenemos este botón que al darle clic pues nos lleva a la parte o a la vista User Update y le pasamos el ID del usuario. Entonces lo primero que vamos a hacer será trabajar en la vista. Vamos a cargar todos los datos del usuario seleccionado en lo que es el formulario para actualizar. Vamos a ir a nuestro editor de código y vamos a abrir lo que es esa vista. Vamos a la carpeta app, views, content, buscamos user update. Vamos a eliminar este texto que tenemos acá y voy a colocar todo el marcado HTML aquí. Recuerden pues que todo el código fuente o el enlace para obtener todo este código fuente está en lo que es en la descripción del video. Vamos a ir hasta arriba. Lo primero que vamos a hacer será recargar aquí para ver que todo esté bien. Aquí tenemos toda la parte de la vista. Lo primero que vamos a hacer será trabajar aquí donde se muestra mi cuenta, actualizar cuenta o usuario, actualizar usuario. ¿Por qué? Porque cuando son los datos que vamos a actualizar, o sea, los mismos datos del usuario que está viendo el formulario, vamos a mostrar este título. Pero si no es la cuenta de él, pues vamos a mostrar este otro título que está acá. Entonces aquí vamos a ver código PHP. Vamos a colocar la etiqueta de apertura, luego la de cierre y lo primero que vamos a hacer será obtener el ID que estamos enviando por la URL. Vamos a crear una variable llamada ID, le decimos que es igual y recordemos que en el index habíamos creado lo que era una instancia al controlador de el login. Entonces podemos utilizar esta variable que dice inslogin para utilizar algunos métodos o funciones del modelo principal que son públicos. Vamos a utilizar esta variable. Vamos a colocar guión mayor para acceder primero que todo al modelo limpiar cadena, que es el que utilizamos tanto aquí en los controladores como en esta parte de aquí. Colocamos limpiar cadena. Como es público podemos utilizarlo fuera de la clase. Como esta variable tiene la instancia login controller y como login controller extiende o hereda de main model, podemos utilizar lo que es este método fuera de la clase. Entonces aquí recordemos que también en index traemos lo que es esta variable URL que obtiene todos los valores de la URL. Entonces vamos a traerla acá también. La pasamos aquí como parámetro. Abrimos corchetes y le decimos que va a ser el índice número 1. ¿Por qué el número 1? Porque en la URL el índice 0 sería el nombre de la vista y el índice número 1 va a ser lo que es el ID. Entonces con esto tenemos ya el ID del usuario almacenado en una variable. Y ya lo hemos pasado por nuestro primer filtro que sería el modelo limpiar cadena. Vamos a crear una condicional aquí. Aquí únicamente vamos a abrir lo que es la llavecita, no la vamos a cerrar porque acá vamos a abrir código PHP. En esta parte de acá vamos a cerrar lo que es esa llave del if, luego vamos a colocar else, abrimos la llave pero no cerramos la condición, es decir el else. ¿Por qué? Porque lo vamos a cerrar al final. Vamos a cerrar código PHP acá, vamos a copiar esta línea, la vamos a pegar aquí y la vamos a modificar. Únicamente vamos a dejar lo que es la llave. Entonces aquí es if, luego tenemos else y aquí cerramos el else. En la condición vamos a decirle que si el ID que estamos obteniendo en la URL es igual al que traemos en la sesión, recordemos que también en el controlador del login vamos a buscarlo acá. Habíamos creado lo que era una variable de sesión llamada ID que tiene el ID del usuario que ha iniciado sesión. Entonces le decimos si el ID que estamos enviando en la URL es el mismo que traemos en la sesión, quiere decir pues que el usuario que ha accedido a esta vista pues está intentando actualizar sus mismos datos. Por ejemplo, aquí le colocamos mi cuenta, actualizar cuenta. Pero si no, es decir, en el else, quiere decir pues que no es su cuenta, por lo tanto decimos usuario, actualizar usuario. Esto se va a ver acá reflejado. Van a ver que
Si recargamos la vista, pues este no es su propia cuenta. Dice usuario, actualizar usuario. Pero si yo le doy aquí, donde dice mi cuenta, ven que dice mi cuenta, actualizar cuenta. ¿Por qué? Porque el ID que estoy pasando es el mismo que viene en la sesión. Como también pues esto lo modificamos en navbar, recordemos que aquí pasamos lo que es la vista user update con el ID del usuario que ha iniciado sesión, y lo mismo para esta parte que dice mi foto, pero esa vista pues la vamos a trabajar más adelante. Regresamos al editor de código. Observamos pues que aquí en el marcado HTML tenemos lo que es todo este código que es del botón para regresar atrás. Aquí pues el marcado HTML únicamente es el código para mostrar un botón, pues utilizando lo que es el framework Bulma, pero tiene una clase llamada btn-back o -back, perdón, no es guión bajo, es un guión normal. Entonces creamos lo que es un script para seleccionar lo que es ese botón acá mediante su clase. Y aquí pues únicamente le agregamos lo que es un evento, es decir, al darle clic se va a ejecutar lo que es este código de acá. El código lo único que hace es verificar lo que es el historial del navegador y regresar a la página anterior. Entonces, este código de este botón se va a ejecutar en varias partes de lo que es el sistema. Lo que vamos a hacer será crear un archivo que tenga lo que es este código para poder reutilizarlo. Entonces vamos a la carpeta views y lo vamos a crear en la carpeta inc. Aquí vamos a decirle que queremos crear un nuevo archivo y le voy a llamar btn-back.php. Vamos a dar un enter, acá lo tenemos. Lo que vamos a hacer será cortar este código de la vista que tiene pues todo el código del botón. Lo vamos a tabular bien para que nos quede ordenado de esta forma. Vamos a guardarlo, vamos a cerrarlo ya que no vamos a modificarlo, únicamente lo vamos a incluir en esta parte de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer será abrir código PHP en esta parte de acá, pero primero voy a eliminar estos espacios. Vamos a abrir código PHP, lo vamos a cerrar aquí antes de este H2. Lo que vamos a hacer será incluir el código del botón atrás que hemos creado en la carpeta inc. Entonces vamos a decirle con include que lo vamos a incluir aquí, pues como estamos ejecutando esta vista en index.php, lo primero que vamos a decirle es que queremos entrar en la carpeta app. Colocamos punto barra app barra, ahora la carpeta views barra, ahora inc barra y el nombre del archivo que tenemos acá, que sería btn-back.php. Si hacemos la prueba, pues vamos a hacer primero que todo al listado. Le doy a actualizar. Van a ver si cliqueo regresar atrás, me lleva al listado, que fue la última página o la última vista que visité. Entonces vamos a regresar aquí. Todo está funcionando bien. Ahora lo que vamos a hacer será seleccionar los datos del usuario mediante su ID. Vamos a crear una variable aquí llamada datos, que va a tener la consulta a la base de datos. Le decimos que es igual. Utilizamos esta variable que tiene la instancia al login controller para poder utilizar funciones del modelo principal que son públicas, que en este caso va a ser la de seleccionar datos. Vamos a main model, vamos a buscar seleccionar datos, creo que lo teníamos arriba, sería esta de acá. Entonces, como es pública, podemos utilizarla fuera de la clase. Vamos a copiar todo esto hasta los paréntesis para pasarle los parámetros aquí. Vamos a pegar, colocamos punto y coma al final. Lo primero que vamos a cambiar será el tipo. Aquí si vemos pues tenemos dos tipos de único y normal. Entonces el que queremos será único para seleccionar un usuario por su ID. Vamos a llamar este valor o copiarlo. Lo vamos a cambiar en esta parte de aquí de esta variable. Luego tenemos la tabla de la cual queremos seleccionar, que va a ser de la tabla usuario. Luego tenemos el campo por el cual queremos seleccionar, en este caso va a ser el ID. Colocamos usuario y un bajo ID. Y por último sería lo que es el valor, que en este caso va a ser el ID. No lo modificamos ya que la variable pues tiene el mismo nombre. Con esto hemos seleccionado los datos del usuario. Ahora vamos a crear lo que es una condicional aquí.
colocamos if, no la vamos a cerrar aquí lo que es la llave, porque si el usuario existe se va a mostrar este H2, este párrafo, este formulario, pero esta parte del error no, o esta alerta de error no. Entonces aquí vamos a abrir código PHP, lo vamos a cerrar y colocamos la llave de cierre. Colocamos else, es decir, si no, vamos a abrir aquí lo que es la llave de apertura y de cierre. Primero vamos a tabularlo bien acá y esta alerta de error la vamos a colocar también en un archivo aparte, como lo hemos hecho con el botón de regresar atrás, ya que lo vamos a utilizar también en otras partes del sistema. Vamos a ir a la carpeta Inc, siempre carpeta Views, buscamos Inc y aquí vamos a crear lo que es ese archivo. Le voy a llamar error-alert.php. Damos un enter, vamos a la vista de user update, vamos a cortar este código, lo vamos a pegar aquí y lo vamos a tabular para ordenarlo bien. Vamos a guardar aquí y cerrar este archivo. Vamos a quitar todos estos espacios que han quedado acá y lo vamos a incluir aquí con include. Abrimos comillas, colocamos punto y coma, entonces siempre se ejecuta esta vista en index, entonces colocamos punto barra app, barra para entrar a la carpeta views, barra, luego inc, barra y por último el nombre del archivo que sería error-alert.php. Vamos a ir a la parte aquí de la condicional, como esta variable que hemos creado llamada datos tiene la consulta que hemos realizado a la base de datos, vamos a utilizarla acá. Le vamos a decir que con guión mayor vamos a llamar el método row count. Abrimos, cerramos paréntesis y le decimos que si es igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir pues que sí hemos seleccionado a ese usuario por su ID. Pero si no, quiere decir que no existe, por lo tanto vamos a mostrar lo que es esta alerta de error que tenemos acá, que es utilizando lo que es el framework Bulma. Vamos a guardar, entonces aquí ya no me debería demostrar esta alerta porque este usuario sí existe. Recargamos, ven que no muestra la alerta, sí muestra toda esta parte de acá. Si colocamos un ID que no existe, por ejemplo el número 7, le damos un enter, nos debería demostrar lo que es la alerta, como vemos aquí, porque ese usuario no existe con su ID número 7. Entonces esa parte está funcionando bien. Vamos a modificar aquí toda esta parte de acá. Vamos a empezar mostrando lo que es el nombre completo. Aquí vamos a eliminar este texto. Vamos a abrir código PHP, vamos a cerrarlo también. Dentro de aquí vamos a utilizar echo. Vamos a llamar lo que es este array de datos que vamos a crear aquí. Entonces aquí vamos a decirle que a esta variable le vamos a suscribir o asignarle esta misma variable que tiene la consulta. Con guión mayor llamamos fetch para hacer lo que es el array de datos una vez entre en la condicional. Entonces aquí esto es un array, vamos a abrir corchetes, vamos a llamar el campo de la base de datos llamado usuario-nombre. Después de este array colocamos punto, vamos a concatenarle aquí un texto que va a ser un espacio, colocamos un punto, pegamos nuevamente el array de datos y en corchete sería usuario-nombre, usuario-apellido, perdón. Y al final colocamos punto y coma acá. Si vemos el cambio, pues debería demostrarnos aquí lo que es el nombre completo. Y acá lo tenemos. Ahora vamos a mostrar cuándo fue creado, cuándo fue actualizado. Que sería pues todo el texto que tenemos en este párrafo de aquí. Entonces aquí vamos a abrir código PHP. Vamos a cerrarlo acá después de fecha. Vamos a darle un espacio. Aquí vamos a colocar esto en comillas hasta donde dice fecha. Aquí colocamos punto y coma al final. Y aquí colocamos el eco para mostrar lo que es todo este párrafo de aquí. Aquí lo que vamos a hacer será únicamente cambiar este texto fecha por la fecha cuando fue creado, cuando fue actualizado. Ok,
que es muy similar a como hicimos donde teníamos el listado. Vamos a ubicar esa parte. Sería aquí con lo que es la función date. Entonces vamos a copiar desde donde dice date hasta donde se cierra lo que es el paréntesis, que sería hasta acá. Vamos a copiar esa parte, vamos a cambiar esto de aquí. Como este texto que se está mostrando inicia con comillas dobles, aquí vamos a colocar comillas dobles, punto, punto, comilla doble, para concatenar el texto que resta. Vamos a pegarlo aquí. Entonces abrimos lo que es la función date, o llamamos esa función llamada date. Entonces como primer parámetro que va en estos paréntesis de aquí, colocamos el formato de fecha que queremos mostrar, que sería día, guión mes, guión año, luego las horas, los minutos, los segundos y formato AM o PM. Colocamos una coma, luego llamamos esta función que es string.time y aquí pasamos lo que es el valor. En este caso no es rows, así que no se llama datos, como lo hemos creado aquí. Entonces llamamos ese array, colocamos aquí en lugar de rows datos y listo, pasamos lo que es el campo de la base de datos, que sería usuario creado. Y lo mismo hacemos aquí para la fecha cuando se fue actualizado por última vez. Lo que podemos hacer aquí pues sería únicamente copiar date hasta acá donde inicia y cierra el paréntesis. Aquí como es el final de la cadena podemos eliminar esta fecha y después de la comilla doble colocar un punto para concatenar lo que es el date, como lo vemos aquí, y aquí sería usuario-actualizado. Si vemos aquí en el formulario o en la vista, pues debería decirnos cuándo fue creado, cuándo fue actualizado por última vez, y se está mostrando pues bien en este momento. Ahora vamos a trabajar aquí en el formulario. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar la ruta donde la vamos a enviar, porque el método post está bien y este autocompleta si lo voy a dejar. Entonces para hacerlo un poco más rápido vamos a hacer la vista de user new, porque la ruta pues es exactamente la misma, o el action pues es el mismo. Podemos copiarlo y colocarlo aquí. Luego tenemos lo que es el input que está oculto, que sería el de módulo usuario para activar el controlador de actualizar. Eso lo vamos a hacer en usuario Ajax más adelante. Entonces aquí también tenemos lo que es el ID del usuario que queremos actualizar, y aquí como value le vamos a pasarle lo que es el ID. Vamos a abrir el código PHP, vamos a cerrarlo y aquí vamos a utilizar lo que es echo para mostrar el valor de lo que es este array que traemos aquí con todos los datos del usuario. Vamos a pegarlo, colocamos punto y coma al final y el campo de la base de datos pues es usuario-id. Con esto ya tenemos el ID del usuario en este input. Lo mismo vamos a hacer con los demás campos. Entonces únicamente voy a copiar lo que es todo este value hasta aquí donde terminan las comillas dobles. Vamos a copiarlo y aquí vamos a irlo cambiando. Entonces después de el name, por ejemplo, del input nombre, vamos a pegar el value y aquí sería usuario-nombre. Para que muestre el nombre, vamos en apellidos. Aquí después de el name damos un espacio. Pegamos, aquí sería usuario-apellido. Luego tenemos lo que es el usuario. Después del name damos espacio. Pegamos, sería usuario-usuario. Luego tenemos lo que es el email. Después de name vamos a dar un espacio. Pegamos, aquí sería usuario-email. Y los demás campos pues ya no los modificamos. ¿Por qué? Porque sería de las contraseñas. En caso se quiera actualizar la contraseña o clave, pues debe de llenar lo que son estos dos campos de aquí. Y por último pues son los datos del usuario que está intentando actualizar los datos. Debe de introducir su nombre de usuario y su contraseña para poder verificar en la base de datos y así actualizar los datos. Si recargamos ahora lo que es el formulario, pues se debe mostrar los datos del usuario. Vemos, me dice el nombre, el apellido, el usuario, el email pues no tiene, y estos otros campos pues están vacíos porque se deben de llenar de forma manual. En caso de se quiera actualizar la contraseña del usuario, debe de ingresar estos dos datos. Y para
actualizar los datos, pues debe de llenar estos dos campos también de acá, lo que es el usuario que intenta hacer la actualización de datos.